Con publicano, come con pecadores, no supieron ver que les escondía ese verbo, les confundió su cuerpo, muriendo en un madero, apareció en un pollino. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes lo que es la ofrenda? Tu nivel de adoración, tu nivel de anhelo y de deseo y de amor por el Señor. Esa es la ofrenda. Habían ofrendas en el Antiguo Testamento que eran ofrendas de acción de gracias, donde la gente ofrendaba porque estaba tan agradecida al Señor que traía su animal, su ofrenda de cualquier cosa, porque en el templo hacía falta de todo. Pensar que los levitas en aquel tiempo no tenían tierra, dependían de las ofrendas del pueblo. Y traían carne, y traían alimentos, traían trigo, traían de todo. O sea que, pero esas ofrendas de agradecimiento, esas acciones de gracia, ¿verdad? Cuando Dios te bendice, esas acciones de gracia en tu corazón se notan. Bueno, ayer tuvimos un día tremendo de bautismo. ¿Cuántos estuvieron ayer en los bautismos? Bueno, y los que se bautizaron, por supuesto que estuviste aquí. Bueno, tuvimos 12 hermanitos y hermanitas que bajaron a las aguas y la piscina está ahí. Yo tengo la ropa ahí. Quiere decir que si alguien quiere bautizarse y no está bautizado, que lo diga. Y cuando acabe la reunión, lo bautizo rápidamente. O sea que no hay ningún problema. Yo he dejado la ropa ahí, la toalla, la piscina está llena para lo mismo. O sea que si alguien quiere bautizarse, y tú dices, oye, pues yo, mira, me quiero bautizar. Pues no te preocupes, hay hasta traje. Tenemos hasta un traje ahí o una bata si quieres bautizarte. Te cambias, te pones la batita y al agua. No lo hagas porque hace calor. Yo también me metería en el agua ahora, ¿eh? También me metería en el agua. Gloria a Dios, qué bien. Bueno, yo creo que la Iglesia está dando un giro de poder y de gloria, y tenemos que acompañar todo lo que está viniendo de parte de Dios, porque cuando Dios se mueve, la Iglesia tiene que moverse juntamente con el Señor. Si tú ves que Dios se mueve, tú tienes que moverte también al compás y en la misma estatura, con el mismo deseo, con el mismo anhelo. Porque a veces el Señor se mueve y el pueblo se queda atrás. Y si el pueblo se queda atrás, llega un momento que el Señor dice, este pueblo no me acompaña. Entonces, cuando veáis que la unción viene, cuando veáis que el poder viene, que viene la gloria de Dios, tú tienes que meterte. Te tienes que meter. Yo sé que a veces estamos cansados, hace calor, pero hermanos, hay gente que corre kilómetros y kilómetros en medio del calor, en medio del frío, para ir a estar en una reunión. Y eso tiene que ser una reunión de avivamiento, una reunión de gloria. Tú tienes que salir de aquí con las pestañas torcidas, con el rímel caído, con el pelo roto. Tienes que salir de aquí porque has vivido la reunión. Tú no puedes salir de aquí maquillada y no, tú tienes que salir de aquí, vamos, despeluznado, ¿eh? Contra más despeluznado salgas de aquí, mejor. Amén. Señal de que has disfrutado de la reunión. Pero a veces no nos gusta, a veces queremos, no. Cuando el Señor se mueve, tú te tienes que mover. Hay que danzar. ¿Sabes? Si tienes problemas con los pies, danza, Dios te sana. Si tienes problemas de afonía, canta. Dios te sana, las cuerdas vocales. Te lo digo de verdad. Cuando tú te esfuerzas, Él empieza a obrar el milagro y las maravillas. Porque la fe lo que quiere es acción. La fe quiere acción. La fe no espera a que Dios obre. La fe tiene acción. Aquella mujer dijo, si yo voy y toco el borde de su manto, seré sana. La fe tiene acción. El ciego tiró la capa y empezó a gritar, Señor, ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí.
pero él tiró la capa, y aunque la gente le decía, cállate, cállate, no molestes al maestro, él seguía chillando. La fe tiene acción. La fe tiene que moverte, te tiene que mover, tienes que hacer algo. Si no podías levantar la mano, empieza a levantar la mano. Si no podías caminar, empieza a caminar. Y en fe empieza a hacer lo que antes no podías hacer, porque el Señor va a empezar a enderezar lo que está torcido. Dice la palabra, yo enderezaré todo aquel camino que está torcido. En nombre de Jesús. Pero Dios tiene que vernos reacción. Dios tiene que ver reacción en nuestro corazón. Amén. Dios tiene que ver reacción. Reacción. Porque a la reacción viene una acción. Cuando tú reaccionas al Señor, viene una acción poderosa de parte de Dios del cielo. Pero si tú te quedas quieto, el Señor se queda quieto. En el libro de Ezequiel, el capítulo 1, dice, cuando las ruedas se movían también. La iglesia se mueve, Dios se mueve. Tienes que moverte. Cuando tú te mueves, Dios se mueve. Los sacerdotes que iban a atravesar el Jordán tuvieron que meter el pie en el agua primero para que el río se abriera. No esperaron como en el Mar Rojo. En el Mar Rojo Moisés levanta la vara y el Mar Rojo se abre. Pero cuando atravesaron el Jordán, los sacerdotes tuvieron que pisar el agua. Y hasta que no pisaron el agua, el río Jordán no se abrió. Eso significa que ahora vivimos por fe. Ahora en este régimen, porque el Jordán significa bautismo del Espíritu, el Jordán significa nuevo régimen, el régimen de Dios. La palabra dice que Él nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y cuando viene ese momento donde el Señor se está moviendo, tú tienes que levantarte de tu silla. Tú no puedes quedarte sentado, tú tienes que levantarte de tu silla. Hay gente y lugares que no tienen sillas, sino que pasan horas de pie adorando al Señor. Y están en sitios como Nigeria, como en Kenia, como en muchos lugares que hace un calor tremendo, y en Pakistán, y están derechos, y están Jesus, y están adorando al Señor. Porque aman, porque tienen necesidad. Pero ¿sabes una cosa? Donde no hay necesidad, no hay clamor. Donde no hay hambre, no hay clamor en el corazón. Pero donde hay necesidad, hay fe. Pero donde hay recursos, ya no hay fe. Ahí está el problema. Tenemos demasiados recursos y Dios tiene a veces que cerrarnos los grifos para que clamemos a Él. Jeremías 3 dice, clama a mí, yo te responderé. Y a veces tiene que cerrarnos el Señor unos cuantos grifos para que clamemos a Él y nos quedemos afónicos. Pero somos tan respetuosos que nos da hasta cosa de gritar. Hay que gritar, hay que chillar. Si te estuvieras ahogando en un río o en el mar, seguro que gritabas, ¡socorro! Y así a veces el Señor necesita cerrarnos muchas veces puertas para que gritemos y chillemos y clamemos al Señor. Y necesitamos ser hombres y mujeres de acción. Hombres y mujeres de acción. Amén. La iglesia primitiva tenía acción. La iglesia primitiva se reunía no una vez cada día. La iglesia primitiva se reunían diariamente en las casas para partir el pan. Porque no había templo. En el antiguo, la iglesia antigua, no había templo. Se reunían en las casas, acudían al templo de Salomón para orar, pero las reuniones eran por las casas, eran por los hogares. Y cada casa se constituía en una iglesia que tenía luz, una iglesia donde partían el pan, donde tenían la copa, el vino, el pan, y allí participaban del pan y del vino los hermanos. Y allí se predicaba el evangelio. Dice que tenían comunión con el pueblo, hacían bienes al pueblo. Y el Señor dice que añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Pero si hay una iglesia que no se mueve, una iglesia que no predica, una iglesia que no habla, una iglesia cómoda, una iglesia que se sienta. Y mira que estos asientos no son muy cómodos. Ahora imagínate aquí con aire acondicionado, con aquellas sillas acolchonadas. Aquí nos quedaríamos fritos todos. Por eso la iglesia necesita moverse realmente. Mira, había un hombre, un empresario, que se dedicaba a criar peces. Era una piscifactoría. Y esos peces eran muy valiosos porque lo compraba la gente de tal manera que era tremendo. Ese hombre se hizo un millonario. De tal manera que él quiso extender el negocio. Porque estaba en California y quería extenderlo hacia la parte este de Nueva York, y para eso tenía que llevar los peces en cisterna hasta Nueva York.
Y empezó a llevar los peces hasta Nueva York. Pero ¿sabéis lo que pasaba? Que no tenía el mismo gusto y la gente no los quería. La gente no los quería. Y él dijo, ¿por qué está pasando? ¿Por qué aquí en California la gente se muere para comer este tipo de pez y en Nueva York no quieren? Y ese hombre era creyente, ese hombre era cristiano. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Necesitan movimiento los peces, porque se quedaban quietos en la cisterna, no había peligro ninguno. ¿Sabe lo que hizo ese hombre? Metió unas cuantas pirañas, por decir, o unos peces que atacaban a eso, y metió pirañas dentro. ¿Sabe lo que pasaba? Que los peces estaban continuamente moviéndose porque tenían miedo de las pirañas que se los comieran. Y cuando llegaban a Nueva York estaban bien fresquitos y bien buenos porque no se habían quedado quietecitos, sino que estaban moviéndose. Cuando la iglesia no se mueve, es una iglesia que no tiene sabor. Y perdemos la sal, y perdemos la luz, y perdemos muchas características que Dios quiere que tengamos como iglesia. Porque la iglesia dice, vosotros sois la luz del mundo. No es la gente de la calle, la gente está en tiniebla, el mundo está en tiniebla. Y el mundo necesita a la iglesia. El mundo necesita a la iglesia. Mirad, faltan profesoras de escuela dominical, pero ¿sabes una cosa? Lo vamos a hacer de tal manera que van a sobrar profesoras. Porque todas las mamás que tengan niños una vez al mes, les va a tocar estar con los niños. Una vez al mes, todas las mamás que estáis llevando los niños a la escuelita, pues una de vosotras o dos de vosotras, depende de la necesidad que haya, estará ayudando a Mercedes o estará ayudando a la persona y las profesoras. Una mamá, una vez al mes. O sea, haremos una lista con todas las mamás y se arregla el problema de las profesoras de la escuela dominical. Hay que mojarse, iglesia. Amén. Hay que mojarse. ¿Mojarse qué? Mojarse es que yo tengo que hacer algo por el Señor para que Dios mueva su mano para mí. Es que Él lo hace así. Él siempre lo ha hecho así. Él siempre lo ha hecho así. Dice que cuando vengas delante de la presencia del Señor, no vengas con las manos vacías. Ven con un corazón sediento. Ven con una actitud de adorar, de alabar al Señor, de que Dios te hable. Ven con ganas. Tú tienes que venir lleno ya de tu casa del Espíritu Santo. No vengas a llenarte aquí. Tú tienes que venir lleno del Señor ya, con ganas. Amén, con hambre. Bueno, veo que queréis versículos. Ya, ahora os doy versículos. ¿Queréis versículos? Ahora os doy versículos, hombre. No os preocupéis. ¡A su nombre! Acción. Hay que ser hombres y mujeres de acción. Hechos 2, 46, 47. Hechos 2, 46, 47. Dice, y perseverando. ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Durmiendo? ¿Cómo estaba? Pensaba que estaba durmiendo. Y perseverando, ¿cómo estaban? Unánime. ¿Qué significa unánime? Que todos tenían el mismo sentir, todos tenían el mismo fuego, todos tenían las mismas ganas, todos tenían el mismo deseo de que la iglesia empezara a levantarse. Amén. No mires por ti, mira porque hay mucha gente que está en la calle que aún no tiene al Señor. Mira que hay mucha gente que se pierde. Mira que hay muchísima gente que se va a condenar porque todavía hay una iglesia que necesita predicarle. Y nosotros tenemos que ser sembradores, gente, hombres, mujeres, jóvenes, que tengan en el corazón el deseo de sembrar el Evangelio en otras personas. Y perseverando unánimes cada día. No, una vez, cada domingo. El domingo de 11 a 1. No, aquí dice que cada día se reunían. Imagínate, cada día. Una iglesia que se reunía cada día. Una iglesia que partía el pan cada día. Una iglesia que adoraba cada día. Una iglesia que oraba cada día. Una iglesia que se encontraban juntos cada día. Una iglesia que tenía comunión los unos con los otros. Imagínate qué iglesia esa, poderosa en el Señor. Amén. Nosotros todavía los viernes nos reunimos, los lunes hay oración, los jueves yo sigo haciendo ayuno, yo no sé quién lo sigue haciendo, pero los jueves la iglesia está abierta y los jueves se sigue haciendo ayuno. Yo sigo haciendo ayuno los jueves, la iglesia está abierta y yo me lo paso pipa aquí orando y adorando al Señor. El que quiera venir, aquí tiene la iglesia abierta. Los lunes también hay oración, pero no hay ganas. Mañana es fiesta, Mañana no hay oración. Ahora digáis, pues mañana voy. No, mañana no venga. Mañana no venga, mañana te comes la coca.
Mañana no vengas, que mañana no hay oración. ¿Vale? Pero la semana que viene sí que habrá oración. Pero lo digo porque la iglesia tiene que hacer un cambio. Hay que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en nuestros corazones. Tiene que haber un cambio. Amén. Perseverando, unánimes. Comían juntos. Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Había alabanza. Y teniendo favor con todo el pueblo. Eso significa que si había algún necesitado entre ellos, la iglesia les ayudaba. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Eso es lo que hacía el Señor. Las casas tienen un poder tremendo, porque la gente que no te conoce no tiene abierto su corazón para escuchar el Evangelio. La gente mayormente se convierte porque o tú tienes amistad con ellos, o son familiares tuyos, o son vecinos tuyos, o son gente que ya tienes una relación con ellos. Pero normalmente, de 100 personas que se convierten, solamente un 5 o un 6% se convierten en las calles o se convierten por evangelismo en las calles. La gente mayormente viene a la iglesia por conocidos, porque conoces, porque invitas a tus conocidos a la iglesia, porque tienes el deseo y estás orando por esas personas para que vengan a la iglesia, para que ellos se entreguen al Señor. La iglesia se reunía en las casas. Cuando nosotros abrimos nuestro hogar, cuando abrimos nuestro hogar para el Señor, cuando abrimos nuestro hogar, podemos ver la gloria de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Pero tiene que haber deseos en nuestro corazón de que la gente se convierta, de que la gente reciba y conozca al Señor. En las casas se oraba por los enfermos. En las casas se oraba por ellos. En las casas se le escuchaba al necesitado. En las casas se le escuchaba y se le traía consejo a la persona. Y había favor con el pueblo. Las casas es el lugar idóneo donde tú puedes invitar a tomar café a tu vecino, a tu vecina, a aquella persona que tiene un problema, que te has encontrado en el mercado, que te has encontrado en el trabajo. Tu casa es el lugar correcto para que tú puedas invitar a alguien. Hermano, la iglesia tiene que empezar a tener una visión de sembrar la palabra y una visión donde podamos crecer, pero crecer como Dios quiere que crezcamos, con sabiduría. Hechos 20:20. Hechos 20:20. Aquí vemos al apóstol Pablo y mira lo que le está diciendo, porque aquí Pablo, después de haber estado 3 años predicándole a 12 personas, los grupos no eran muy numerosos, 12 personas. Jesús cogió a 12 personas, los fue instruyendo y luego los envió, le dio autoridad y los envió de 2 en 2. Y se fueron multiplicando, pero los fueron enviando. O sea que, mira, Hechos 20:20 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente. ¿Y por dónde? ¿Por dónde? Por las casas. Era en las casas donde se predicaba el Evangelio. Si la iglesia sigue creciendo, hermano, es imposible que podamos acercarnos y tener comunión con todos. Pero si la iglesia empieza a desarrollarse a través de los grupos celulares, la iglesia va a tener un crecimiento poderoso porque vamos a poder invitar gente a la iglesia. En la medida que hayan células, luego tiene que haber un coordinador, una persona que sea responsable de todas las reuniones. Y eso tiene que ser como algo que tiene que organizarse. Tenemos que organizarnos todos. Porque, hermano, no se trata de escuchar simplemente el Evangelio cada semana y quedarnos igual. Porque al final, ¿sabes qué vamos a aparecer? Es que este niño está avivado. ¡Aleluya! Este niño está todo el rato, aleluya, gloria a Dios, con las manos levantadas. Me lo tienen encendido en el espíritu. Madre mía, esta familia, dale, lo tenéis, vamos, al niño. Ojalá tuviera ya la iglesia como tienes tu hijo. Lleno del espíritu lo tiene. Ya está bautizado, se habla en lengua el niño ya. Yo lo he escuchado y dice... Gloria a Dios. Hermano, que no se trata, la iglesia no se trata de venir el domingo, escuchar y luego irnos. Este es el taller, este es el cuartel general del ejército del Señor. ¿Cuántos soldados hay aquí? ¡Firme! Nada, no se ha levantado nadie. Aquí tenemos que ser soldados, dice la palabra,
tú pues sufre aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Se lo dijo a un jovencito, a Timoteo. Un hombre que tenía hasta temor, que le dijo, Timoteo, que no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de valentía, de poder y de dominio propio. Amén. ¿Eres cobarde o eres valiente? Solo 3 o 4 son valientes, los demás son cobardes. ¿Eres valiente o cobarde? Porque los cobardes no entran en el reino, ya lo saben, ¿no? Los cobardes no entran en el reino de los cielos. Hay que ser valiente. ¿Y sabes qué significa la palabra valiente? Valeroso. Que te levantas de tu estado para hacer algo. La Escritura nos habla de un hombre que tenía un campo de lenteja. ¿Un campo de lenteja? Un campito de lenteja. Pero lo había heredado de sus padres, era suyo. Era su campo de lenteja. Y vienen los medianitas, o no sé si era, acaba en ita, pero no sé lo que era. O la monita, o los medianitas, o los tontitas. Era alguien que venía a quitarle el campo de lenteja, eran filisteos, eran malos, eran demonios. Medianita. Madianita, manzanita. Para que lo entienda, eran demonios que venían a quitarle su campito de lenteja. Pero dice que cogió la espada y se puso a luchar y dice, a mí nadie me quita este campo de lenteja. Y empezó y estuvo todo el día y toda la noche luchando de tal forma que se le quedó pegada la espada a la mano. Y nadie pudo arrebatarle ese campo de lenteja. Necesito gente valiente, que luche por la iglesia, que pelee por el reino de Dios, que pelee. Y tenemos que aprender a pelear no solamente por nosotros, sino a pelear también por los demás. Amén. Cuando te pongas en oración, ora por tus vecinos, ora por tu compañero de trabajo, ora por tus amigos, ora por la gente que no conoce a Cristo y pídele al Señor ese deseo de que tu casa sea un lugar de bendición donde venga la gloria de Dios. Amén. Porque lo vamos a hacer. De aquí a septiembre, seguramente cada uno de vosotros estará en un grupo de célula. No sé cómo lo vamos a hacer, pero cada uno de los que estamos aquí pertenecerá a un grupo de célula y habrá una persona al frente de ese grupo de célula. O sea que la iglesia la vamos a dividir en grupos de 10 personas como mucho y vamos a organizarnos de tal manera que una vez por semana, si no puedes hacer personalmente o físicamente la reunión, aunque sea a través de YouTube o a través de algún sistema de estos modernos. ¿Amén? Ya lo sé. Todo esto cuesta un poquito, pero vamos a hacerlo en el nombre de Jesús, que esta iglesia funcione. Amén. Como hijos de Dios tenemos que tener la misma visión de Jesús, la misma visión de Jesús. ¿Cuál es la visión de Jesús? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el mandamiento de Jesús fue ir por todo el mundo. No dijo si tenéis deseo, si tenéis ganas, si os viene de gusto, si no os viene de gusto, no. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a todas las naciones, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Así de claro es el evangelio. Amén. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando a Jesús se le pierde algo, lo busca diligentemente. Y hay que buscar diligentemente. Amén. Pero la iglesia no puede quedarse simplemente como algo ocioso. Porque Dios no ama a la gente ociosa. Dios ama a la gente que se mueve para el reino. Amén. Sea orando. Si ves que no, ora por la iglesia. Ora por tus pastores. Ora por los que se están moviendo. Ora por la ofrenda. Ora por la iglesia. Ora por los hermanos. Ora por los enfermos. Pero ora. Busca al Señor, dobla tu rodilla de la presencia del Señor, amén. Ten acción de una forma o de otra que podamos ser hacedores de la palabra. Sabes, un creyente primeramente se forma en el corazón, porque si no hay profundidad, cuando venga el enemigo te derrumba. Ponte de pie, Dani. ¿Ves? Tiene buen fundamento. Está fuertote. Pues si yo quiero derribarlo, pues no podré. Porque tiene un buen fundamento. Está bien, Alimenta bien su... Tu hija, la Nerea, lo alimenta muy bien. Muy bien, fíjate, está guapo. Pero si tú no tienes buen fundamento,
a la que venga el enemigo, te sople un poquito, te tira, te tumba. Y eso pasa con la iglesia, que como no tenemos fundamento de oración, de búsqueda, de adorar, de buscar a Dios, el enemigo siempre nos está engañando y nos está diciendo cosas que no son ciertas, porque tú eres un hijo y una hija de Dios, tú vales mucho, y tú puedes. Y Pablo descubrió que todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Pablo descubrió que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pablo descubrió que somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Pablo descubrió, y él estuvo en la cárcel y fue apedreado y estuvo en ayuno, lo azotaron, lo mataron, lo resucitó el Señor. Pero él descubrió que con el Señor era más que vencedor. Y tú tienes que descubrir que con Cristo eres más que vencedor. Amén. No tienes que ponerte ahí y decir, no, yo no puedo, yo no sirvo, yo no valgo. No, eso es lo que quiere el diablo, que tú pienses. Todo lo puedes conseguir si te lo propone. Pero tienes que esforzarte en el Señor. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Esfuérzate y sé muy valiente. Muy valiente. ¿Sabes lo que es el temor? El temor es una falta de confianza. El temor es una falta de fe. El temor es menosprecias al Señor, que Él te quiere fortalecer, que Él te quiere dar. Cuando hay temor, ya no hay fe. Cuando hay temor, ya no hay fe. El temor apaga la fe. El miedo apaga la fe. A veces quieres hacer algo y te viene el temor. Ay, si no puedo. Ay, si no llego. Ay, si me sale mal. Ay, si es que yo no sé hablar. Es que Dios busca a los que no saben hablar. Buscó a Moisés. ¿Sabes qué era Moisés? Era un tatamudo. Señor, díselo a otro que yo no sé hablar. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? ¿No conozco yo a tu hermano Aarón? Pues tú vas a ser, Aarón va a ser la voz y tú vas a ser como Dios para él. Y yo pondré las palabras en ti y él las hablará. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Que coge lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, lo que no vale, para avergonzar a los sabios. Porque siempre buscamos excusa. Buscamos excusa. Jeremías dijo, Señor, a mí, yo soy niño. Yo no soy niño. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Mira, yo te escogí desde el vientre de tu madre, antes de que nacieras, para que fueras profeta a las naciones. Y yo voy a poner palabras en tu boca. Haré tu boca fuerte. O sea, Él siempre vamos a ponerle excusa. Ezequiel le puso excusas al Señor. Daniel, Gedeón le puso excusas al Señor. Y siempre ponemos excusas para hacer la voluntad de Dios. Pero Él va a coger lo débil, lo menospreciado, lo que no sirve, lo que no vale, para avergonzar a toda aquella gente que dice que sirve y que dice que vale. Amén. O sea que es Dios, porque la obra de quién es, tuya o del Señor, nuestra o del Señor. La iglesia es nuestra o es del Señor. ¿Quién es el Rey de Reyes, yo o es el Señor? Es el Señor. La obra es suya. ¿Quién añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos? El Señor. Amén. O sea, ¿de quién viene la fuerza? Del Señor. Todo es suyo. Todo viene por gracia. Viene el Señor y te da lo que tú necesitas, pero tienes que ponerte en acción, tienes que ponerte en marcha. Amén. Si no te pones en marcha, Dios no se mueve. Tienes que ponerte en marcha, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. La fe es confianza en el Señor. Un misionero le dijo al Señor, vete a tal sitio a predicar. Estaba lejos, tenía que coger el tren. Y él no tenía ni dinero para coger el tren. Digo, Señor, no tengo dinero para coger el tren, ponte a la cola y saca el billete. Pero Señor, si no tengo dinero, ponte en la cola, coge el tren y vete al sitio a predicar. Y él se puso en la cola, porque escuchaba claramente la voz del Señor. Y la gente iba pasando, la gente iba pasando, la gente iba pasando, la gente iba pasando, y ya le quedaba solamente, que estaba a punto de llegar a la casilla para sacar el billete y no tenía nada. Pero ¿sabes qué pasó? Que viene una chica corriendo, pastor, 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 pastor. Ay, menos mal que he conseguido cogerle. Tenga esta ofrenda de parte de la iglesia para que usted pueda justo lo que necesitaba para el billete. Cuando Dios te dice algo, Él se encarga. Él se encarga. Pero sé obediente al Señor.
Sé obediente al Señor. Mira, Dios a veces nos muestra cosas tan chiquititas, tan poca cosa que decimos, esto no viene del Señor. Estábamos en Plaza Cataluña predicando el Evangelio, lo he explicado alguna vez. Y no se acercaba nadie. Teníamos baterías, teníamos guitarras, teníamos bajos, teníamos voces, cantábamos, teníamos danzas, no se acercaba nadie. Digo, Señor, ¿qué pasa? Y había un trocito de pan en el suelo, y el Señor me dice, yo soy el pan de vida, coge ese trozo de pan, cógelo del suelo. Pero yo lo escuché claramente la voz del Señor, digo, Señor, eso son cosas mías, Otra vez, seguimos, y otra vez el Señor me dice, coge el trozo de pan, yo soy el pan de vida. La tercera vez, coge ese trozo de pan, yo soy el pan de vida, cógelo. Y yo así, un poco así, avergonzado, fui para allá, cogí el trozo de pan, me lo metí en el bolsillo. Cuando yo obedecí al Señor, la unción empezó a caer y halló la gloria de Dios. Habían pronto casi 200 personas alrededor, empezaba a convertirse la gente. ¿Sabes? A veces lo que tú piensas que es una tontería, a veces lo que tú piensas que no es nada, y el Señor te está diciendo, haz ese gesto de obediencia. Porque a Dios le gusta la obediencia, ¿sabes? ¿Sabes que a Dios le gusta la obediencia? ¿Sabes que Saúl, el rey, fue menospreciado, fue desechado porque no obedeció al Señor? Porque Dios le dijo, ve y destruye a Amalek, destruye al rey, destrúyelo todo, no dejes nada con vida, destrúyelo todo. Porque Amalek significa carne. Amalek es el espíritu de la carne, el espíritu que de reposo, de dormir, de no hacer nada, la carne que está en contra del espíritu. Pero ¿sabe lo que hizo Saúl? Perdonó las ovejas mejores, perdonó las vacas, perdonó al rey. Y cuando vino Samuel le dijo Saúl, contento, Samuel, yo he hecho lo que Dios quería que hicieras. He obedecido al Señor. ¿Y sabe lo que dice Samuel? Dice, entonces, ¿qué es ese sonido de vacas que yo estoy escuchando? ¿Qué son esos balados de ovejas que estoy escuchando? Dice, no, pero eso lo hemos traído para sacrificio para tu Dios. Mira, para tu Dios. Y el Señor le dijo, ¿se complace el Señor más en los sacrificios que en la obediencia? Como pecado de rebelión, como pecado de adivinación es la desobediencia, la rebelión al Señor. Y el Señor quiere que lo obedezcamos. Dice, por desechar, por desobedecer al Señor, hoy tu reino ha pasado a uno mejor que tú. Y el reino se lo dio a David. Y cuando él se iba, porque quería decir, pero por lo menos quédate conmigo, quédate con la gente, para que la gente no piense que Dios me ha desechado. Samuel, quédate conmigo, no te vayas. Y Samuel se iba y tiró del manto, y el manto de Samuel se rajó. Y Dios le dio una palabra a Samuel, hoy ha roto de ti el Señor el reino y se lo ha dado a uno mejor que tú. La desobediencia es muy mala, hermano. Por eso digo que hay que ser obedientes al Señor cuando Dios nos habla. Porque cuando desobedecemos, ¿sabes lo que pasa? Que el corazón se endurece y el Espíritu Santo se entristece y ya no nos habla. Porque el corazón pierde sensibilidad. Pero cuando somos sensibles a la voz del Señor... Mira, ¿sabéis qué me ocurre cuando estoy aquí ministrando? Yo siento aquí a veces el corazón de personas que están latiendo y la necesidad de las personas. Y yo sabía que esa muchacha estaba necesitada. No sabía que era ella, yo sabía que había una persona. Porque lo siento como una opresión aquí en el pecho y mi corazón empieza como si algo me dijera, hay alguien que necesita oración. Y no me equivocaba. Estaba tu corazón ahí latiendo, ¿verdad que sí? Había una necesidad urgente en su vida. Y a veces el hecho de obedecer al Señor hace que se rompan cadenas, se rompan estructuras en nuestra vida. Porque el diablo viene para oprimirnos muchas veces y para meternos pensamientos raros en nuestra cabeza. Pero Dios es bueno, porque Dios es nuestro libertador. Él vino a libertar a los cautivos. Amén. Él vino a libertar a los cautivos, a proclamar las buenas nuevas del Evangelio, a decirle a los oprimidos que se quiten el luto y que dancen y que se gocen, porque las buenas nuevas del Señor es eso. Las buenas nuevas no es que el Dios viene a condenarte, sino que viene a salvarte, viene a decirte que hay un Salvador. Las buenas nuevas dicen, hay salida para tu problema, hay salida para toda necesidad que tú tengas.
Esas son las buenas nuevas del Señor. Esa es la verdadera iglesia, ese es el ejército de Jesucristo, que anuncia buenas nuevas a la gente, que no le mete el dedo en el ojo y le dice, ¡oh, tú eres malo! Porque tú y yo todos somos malos, y justo no hay ni uno. Pero por la gracia de Dios, Dios se fijó en nosotros. Y por la gracia de Dios tenemos que seguir dando gracia a los demás. De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Proverbios 4, 20, 22. Proverbios 4, del 20 al 22. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones y no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Amén. No dejes que tus pensamientos te cieguen la mente. Estate atento a la palabra de Dios, porque su palabra tiene claridad y trae medicina y trae libertad y puede traerte, aleluya, el camino que Dios quiere que tú camines, camino recto. Mira, hay que cambiar nuestras palabras que están llenas de derrota y de temor por la palabra de Dios. Decimos que estamos cansados, pero ¿sabe lo que dice el Señor? Que Dios le da fuerza al cansado. ¿Amén? Decimos que no puedo, pero ¿sabes qué dice el Señor? Todo lo puedes en Cristo, que te va a dar fuerza, que te fortalece. Amén. Decimos, esto es muy difícil. ¿Y sabe lo que dice el Señor? ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Veis cómo Dios tiene palabras para nuestras excusas? ¿Veis que Dios tiene palabras para nosotros nos tiramos para atrás y el Señor dice, no, venga, todo lo puedes, venga, yo estoy contigo, venga, cuando pases por las aguas, estaré contigo, no te vas a negar, ¿vale? Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, venga, yo estoy contigo, venga, yo estoy contigo. Pero hay falta de confianza y nos tiramos para atrás. Hay que creer, hay que poner la palabra de Dios en nuestra boca. Hay que poner la palabra de Dios en nuestra boca para que la palabra se haga carne. Porque el verbo se hizo y el verbo se va a hacer carne en cada uno de nosotros cuando ponemos la palabra en nuestra boca. Amén. Cuando tú pones la palabra de Dios en tu boca, el verbo se hace carne. ¿Qué significa que se hace carne? Que hay acción, que empieza a accionar. La palabra empieza a accionar, porque la palabra no actúa sola, la palabra actúa en las personas y la persona empieza a actuar. Porque muchas veces nos sentamos en la casa y esperamos que todo suceda solo. No sucede sola las cosas. Tiene que haber alguien. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no hay quien los envíe? Tiene que haber alguien que coja la antorcha y la pasee. Tiene que haber alguien que coja el arco y la flecha. Tiene que haber alguien que coja la espada. Tiene que haber alguien que coja la palabra de Dios. Y el verbo se hizo cuando pones la palabra de Dios en tu boca. Señor, si tú dices que todo lo puedo, yo todo lo puedo. Señor, si tú dices que yo voy a recibir nueva fuerza, yo voy a recibir nueva fuerza. Señor, si tú dices que yo puedo, yo valgo, Señor. A pesar de mis defectos, Señor, yo puedo y yo valgo, yo voy a hacer tu voluntad, Señor. Señor, si tú dices que mi casa va a ser una casa de bendición, me vas a bendecir a través de abrir mi casa, mi hogar para otra familia. Señor, yo voy a abrir mi casa, voy a abrir mi hogar. Y Señor, yo estoy dispuesto a obedecerte. Uno tiene que ser obediente al Señor. Si no, seguiremos siendo la iglesia de la sentadilla. Todo el día sentado. No, hay que levantarse en el nombre de Jesús. Cuando hay que alabar, hay que alabar. Cuando hay que adorar, hay que adorar. Y cuando hay que aplaudir, aplaude. Aplaude al Señor. Mira, yo le pedí al Señor, ¿te acuerdas que le pedíamos pianista al Señor? ¿Sabes cuántos pianistas tenemos ya? Tenemos 4. 4 pianistas y no sabíamos. Tenemos Sofía. Tenemos Luisito. No, 3, tenemos 3, perdón, ya me he pasado yo también. Pero como Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos. Y tenemos también a Isabelita, que también toca el piano. O sea que ya no me pongan más música de fondo. Ya tenemos pianistas.
Ahora hay que orar por un bajista. No digo alguno que sea bajo, no. Uno que toque el bajo. Bajitos tenemos aquí en la iglesia también. No, uno que toque el bajo. ¿Hay alguien que toque el bajo en la iglesia? ¿No? Tiene que venir todavía, ¿no? Repite conmigo, está de camino. El bajista está de camino. ¿Sí o no? Y las familias que faltan están de camino. Y los jóvenes que faltan están de camino. Están de camino, vienen. Vienen. Hay un pueblo que está esperando a las puertas y que va a venir, que va a llenar este lugar. Se van a hacer 2 reuniones pronto. Creerlo, que viene una gran cosecha para el Señor. Creerlo. Amén. Porque vamos a empezar a actuar. Porque vamos a movernos. Porque no nos vamos a quedar simplemente sentados mirando al cielo a ver si llueve. No. Va a llover. Va a llover. Dios va a traer lluvia en abundancia para su pueblo. Amén. Cuando el pueblo se mueve, cuando el pueblo cree, cuando el pueblo tiene fuerza, la bendición viene de tu casa. Lo que tú pensabas que no vendrá, vendrá. Dice, espéralo un poquito y lo que ha de venir, vendrá. Espéralo un poquito, todavía un poquito más y lo que ha de venir, vendrá. Vendrá. Yo no sé para qué es esa palabra, pero vendrá. Espéralo, que vendrá. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Mira, cuando Dios te da una promesa hay que meditar y soñar conforme a esa promesa. Porque Dios nos da promesas muchas veces y pensamos que las promesas van solas. No, la promesa tú tienes que meterla en tu corazón. Tú tienes que meter la promesa en tu corazón. Señor, tú me dijiste que me ibas a dar esto y tú me lo vas a dar. Y tú tienes que pegar ese papelito quizás a algún sitio y cada día mirar ese papelito y decir, Señor, tú me vas a dar esa promesa. Eso es mío, Señor, eso viene de camino. Yo sé que me lo vas a dar, Señor. Me lo vas a dar. Porque al que cree, dice la palabra, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Al que cree todo le es posible. Al que cree, al que tiene fe, al que ha confiado en el Señor, al que cree. No al que lo niega, no al que cierra los ojos, no al que simplemente se queda esperando, no. El que pone la promesa en la boca, en su boca y empieza a confesar y a creer. Señor, yo lo creo. Porque cuando tú crees la palabra empieza a tomar forma en tu corazón y el Dios le da forma. Pero si tú te quedas simplemente esperando, no. Eso se llama esperanza. Y esperanza no es fe. La esperanza no es fe. Y mucha gente no tiene fe, mucha gente tiene esperanza. Esperan algo que nunca va a llegar. Pero la fe tiene acción. Tienes que moverte conforme a la promesa. El Señor le dijo a Abraham, muévete. Deja tu parentela, deja tu casa y muévete al lugar donde yo te diré. Pero fue desobediente. Porque aún le quedaba a su sobrino Lot, que estaba con él. Y hasta que Lot no se separó de Abraham, Dios no habló a Abraham. Porque cuando Dios te da una palabra, hasta que esa palabra no se cumpla en tu vida, Él no va a empezar a trabajar en ti. El Señor le dijo, deja tu casa, deja tu parentela y ve al lugar donde yo te diré y te enviaré. Y fue cuando Lot se separó que Dios empezó a hablarle a Abraham. Y le dijo, te voy a multiplicar como las estrellas de los cielos. Te voy a multiplicar como la arena del mar. Empieza a contar estrellas, porque cada estrella es un alma que va a venir. Y Dios quiere que empecemos a contar a las almas que van a empezar a venir. Y tú tienes que creer. Porque es fe, porque todo es por fe y lo que no viene de por fe es pecado, dice la palabra. Todo es por fe. El justo por la fe vivirá. Amén. Todo es por fe. Todo es por fe. Y por fe Abraham obtuvo la promesa. Y por fe todos aquellos fueron bendecidos. O sea que, hermano, no tengamos temor, simplemente pongamos la palabra de Dios en nuestra boca. Amén. Allí donde Dios se establece, allí hay bendición. Me quedan 5 minutos, lo siento, me quedan 5. Ya escucho estómagos que tienen hambre. Pregunta si alguno se quiere bautizar. ¿Hay alguien que quiera bautizarse? Sí que hay alguien, lo que pasa es que le da vergüenza. ¿Hay alguien que se quiera bautizar?
¿Tú te quieres bautizar? ¿Sí? ¿Quién más? Uno. ¿Quién más? ¿Te quieres bautizar? ¿Hoy? ¿Ahora? Ahora no, ¿no? ¿Otro día? ¿Sabes? Mira, cuando hubo una plaga de ranas en Egipto, cuando hubo una plaga de rana en Egipto, el Señor, bueno, Moisés le pregunta a Faraón, ¿cuándo quieres que se vaya la rana? Moisés le pregunta a Faraón, ¿cuándo quieres que se vaya la rana? Y Moisés dijo, como el Mota, mañana. Si hubiera dicho ahora, las ranas se van de seguida, pero dijo mañana, y a veces dejamos las cosas para mañana. Hay que ser diligentes y puntuales. Cuando uno tiene hambre, tiene ganas, hay que hacer las cosas al instante, ¿verdad que sí? Porque luego se pasan las ganas. Te voy a contar una historia y con eso acabo. Yo le prediqué a un chico que venía a la célula. Venía su esposa, pero él no venía. Y conseguí llevarlo a la iglesia. Tenía un chicle en la boca. El pastor hizo el llamado para salir a recibir a Jesús. Y no salió. Y cuando le pregunté por qué no había salido a recibir a Jesús, me dijo, porque me daba vergüenza, porque tenía un chicle en la boca. Le dio vergüenza porque tenía el chicle en la boca. Al cabo de 2 meses ese chico murió sin Cristo. Ese chico murió sin Cristo. Por un chicle. Por un chicle, por vergüenza. Porque cuando el Señor nos da la oportunidad es para aprovecharla y meterse de lleno en el reino de los cielos. Amén. Vamos a ser hombres y mujeres diligentes de aquí en adelante. Y no dejemos las cosas para mañana. Cuando Dios te hable, sé diligente. Cuando Dios te hable, empieza a obrar. Cuando Dios te hable, toma acción. Amén. Porque es tiempo. Ten tus oídos abiertos porque el Señor esta semana os va a hablar. Os va a hablar en sueños, os va a hablar por palabra profética, os va a hablar. Tener los oídos abiertos al Señor porque Dios es el que habla y Dios es el que trae dirección a su pueblo. Amén. ¿Hay algo que... Apareció en un pollino, envuelto en pañales, anda con publicano, come con pecadores. No supieron ver que le escondía ese verbo, les confundió su cuerpo, muriendo en un madero. Apareció en un pollino,